Shalom, amados Talmidim de Yeshua. Aquí estamos nosotros en nuestro curso de discipulado y vamos a avanzar ahora a nuestra 10ª lección llamada el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. ¿De qué se trata este Ruach HaKodesh, este Espíritu Santo? Vamos a ver entonces la importancia que tiene, ¿cierto? El Espíritu de Dios o el Espíritu de santidad o el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa grandes rasgos para nosotros, sobre todo aplicado a nosotros como creyentes, que es de lo que se trata, ¿cierto?, nuestro discipulado. Hoy día entonces vamos a hablar de lo que es la presencia de Dios en acción, es decir, el poder creador que dio vida al universo, ese aliento que inspiró también a los profetas y el Espíritu, o lo cual también le da la fuerza y que nos sigue capacitando hasta el día de hoy para vivir como discípulos de nuestro Maestro Yeshua. Hoy día vamos a estudiar la persona y la obra, por así decirlo, de Dios, ¿cierto? Pero cómo actúa a través de su Espíritu, su Ruach HaKodesh, que es, por así decirlo, un vestigio de Dios, ¿cierto?, en medio nuestro, en este mundo. A Dios no le podemos ver, pero tenemos su Espíritu. Y podemos, ¿cierto?, sentirnos cercanos a Él a través de Él, de este. Ahora, para muchos, esta idea del Espíritu Santo parece ser una invención del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah, pero no hay nada más lejos de la verdad. De hecho, la segunda frase que utiliza la Torá, ¿cierto? Y aparece ahí el Espíritu de Dios, se movía, ¿cierto?, sobre la superficie de las aguas, su Ruach. Esta palabra es inconfundible. Y esta palabra es Ruach, que es bastante completa en su significado. Significa, por un lado, viento. El viento, es decir, podemos decir que el aire, ¿cierto?, está estático, pero el viento está en acción, en movimiento. También se le puede traducir como un aliento o como espíritu. Insuflar espíritu es como darle vida, ¿cierto? Dar un aliento de vida. Como cuando se diera, ¿cierto?, una respiración boca a boca, se le traspasa el aliento, ¿cierto?, para que alguien pueda respirar. Es lo que nos mantiene, por así decirlo, también vivos, nuestra respiración, nuestro aliento. Entonces, ese espíritu puede significar todo esto, viento, el aliento que tenemos o el espíritu. Ahora, podemos decir que es una fuerza invisible a nuestros ojos, pero que existe y es poderosa. Es parte de nuestra energía vital y dinámica. Cuando una persona más hace cierto esfuerzo físico o un deporte, más tiene que respirar. Sus latidos se aceleran, aumenta su respiración, su ritmo cardíaco, pero tiene que estar respirando, exhalando, inhalando, exhalando, ¿cierto? El aire. Y esto nos da potencia a nuestra capacidad, ¿cierto?, aeróbica en el cuerpo. Es decir, nos da dinamismo y fortaleza. Este Ruach HaKodesh no es tampoco, según nosotros postulamos, una fuerza impersonal, que simplemente es el viento y ya, simplemente es el aire y ya, el aire que respiramos, el aire que nos da vida, que nos oxigena, sino que nosotros decimos que todo lo que respira, ¿cierto? Que todo lo que posee capacidad de aliento y de recibir su aliento de vida, su viento, tiene que adorarle a Él y tiene una conexión con Dios. Porque este aliento, este viento, es Dios actuando. De hecho, así aparece desde el principio de las Escrituras. Cómo actuó Dios en este mundo a través de su Ruach, su espíritu. Por lo tanto, nosotros creemos que este Espíritu de Dios o su presencia, ¿cierto?, está desde los inicios de este mundo y está también desde los inicios del pueblo de Israel, acompañando, ¿cierto?, capacitando, alentando, ¿cierto?, dando aliento y fortaleza, cobrando valor, ¿cierto?, a su pueblo. Entonces, podemos decir que
Como hay varias canciones, ¿cierto?, que hablan de el aliento que me da vida. Tú eres el aliento que me ayuda a vivir, a respirar. Sin ti no respiro, no vivo. Bueno, si no podemos respirar, ¿cierto?, ni tener aliento, no hay vida. Entonces decimos que Dios, ¿cierto?, es esta vida. Porque Dios es la vida de este mundo. Nadie puede vivir sin oxígeno en sus pulmones, sin esta combinación. Entonces, es parte de lo que nos mantiene vivos. Y es parte de también la presencia de Dios en este mundo, así como Él lo planteó. Y es singular, ¿no? Porque de hecho una de las cosas que se buscan cuando se va a una misión, no sé, a la Luna, a Marte, a otro planeta, es buscar si hay oxígeno que pueda capacitar la vida. Porque toda la vida que conocemos tiene que poder, ¿cierto?, oxigenarse, que poder eh, recoger esta materia, ¿cierto?, estos elementos dentro de sí mismo para poder generar el impulso de la vida. Entonces, no es una palabra tan simple como decir el espíritu ya, en realidad está muy conectado con lo que es la vida y la vida en este mundo, como la conocemos nosotros. ¿Ok? Así que eso podríamos decir que es un poco este significado de la palabra en sí. El Ruach HaKodesh en el Tanaj es el poder de Dios en acción. Desde el principio nosotros vemos al Ruach Elohim, así llamado el Espíritu de Dios, moviéndose sobre la faz de las aguas durante la creación. En Bereshit, en Génesis 1, verso 2. Está trayendo, ¿cierto?, el orden en medio del caos y vida en medio de la vacuidad, o donde no había nada, ¿cierto? Trae la vida. Donde estaba el desorden, trae el ordenamiento. Donde había vacío, lo llena con algo, ¿cierto? Ahora ese vacío, ¿con qué lo llena? Con la vida, la capacidad de vida, ¿cierto? Que es, por así decirlo, esta forma en que respiramos. Y a lo largo de la historia de Israel, el Ruach decimos que es la fuente de la capacitación divina para ciertas tareas específicas. Por ejemplo, ¿cómo aparece en la Tanaj? Capacita para el liderazgo y da también sabiduría. Se dice que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, vino sobre los 70 ancianos de Israel cuando ellos profetizaron en Números 11:25. Y vemos también al Ruach, al Espíritu, venir sobre los jueces, tales como Gedeón o Gideón, ¿cierto?, en Jueces 6:34, dándoles también el poder a él, ¿cierto?, para liberar a Israel. Es decir, nos capacita el liderazgo, como lo hizo a los 70 ancianos, y en sabiduría, ¿cierto?, para poder saber qué decisiones tomar, o cómo ir a la guerra, qué decisiones tomar allí. También nos capacita para la profecía. Mismo ejemplo, ¿cierto?, de los 70 ancianos que profetizaron, pero también tenemos que añadir que la profecía no era un talento humano, no es parte de un talento de una persona, o parte de nuestro intelecto incluso. O sea, que yo soy inteligente, puedo inventar palabras, significados, profundidades, y brotan de mí, etcétera. O sea, si bien es parte de la capacidad humana, ¿cierto?, de nuestro intelecto esto, no decimos que la profecía en sí sea parte de nuestro intelecto, sino que decimos que la profecía, la nebuá, en hebreo, es de personas, hombres y mujeres movidos por el Ruach Elohim, por el Espíritu de Dios. Es decir, fueron llevados a hablar, dar un aliento, ¿cierto? Un espíritu que salió de ellos, que es el aliento, salió espíritu, salió Ruach de ellos, que habló en nombre de Dios. David mismo declaró: el Espíritu del Eterno ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, dice, en 2 Samuel 23:2. Es decir, Dios ha hablado por mí, su Espíritu ha hablado y su palabra ha estado en mi lengua. Es decir, decimos también que lo que mueve la profecía y la capacidad de hablar en nombre de Dios es este aliento, este espíritu, este viento, ¿cierto?, que sale de nuestra boca, que de alguna forma, ¿cierto?, nos vemos movidos a hablar por Él. Y nuestras palabras son un instrumento para su espíritu, para que salga, ¿cierto?, el aliento de nuestras bocas y hablen en nombre de Él. ¿Ok?
Por eso que el profeta hablaba en nombre de Dios, ¿cierto? Con su boca. También nos capacita para la reconstrucción. ¿En qué sentido? Cuando Zorobabel enfrentó una gran tarea monumental de reconstruir el templo, el primer templo, ¿cierto? Con recursos limitados, el mensaje que el Eterno habló a través del profeta Zacarías fue muy claro. Le dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Ahora ojo, ¿de qué está hablando ese texto, cierto? Como bien dijimos, habla de una gran tarea de reconstruir un templo, un edificio físico. Si usted va a visitar, ¿cierto?, una obra que se está construyendo, un edificio, usted se va a dar cuenta, ¿cierto?, que realmente hay bastante que hacer para levantar un edificio. Y más cuando se trata de rectificar un edificio que está en ruinas. Todos los cuidados que hay que tener, lo que hay que botar, derrumbar, todo el esfuerzo de tratar de sostener lo que se pueda sostener, darle firmeza, reparar, poner cosas nuevas. Es una tarea monumental, muy grande. Entonces, para todo eso se necesita un esfuerzo físico grande, un aliento, es decir, poner el hombro, poner las manos, poner los pies ahí en la calle, como se dice. O sea, hay que hacer un esfuerzo físico. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? En el fondo le dice a Zorobabel, no con ejército. Esto no se trata, ¿cierto? De poner a personas que guerrean, ¿cierto? Por así decirlo, o que son las más fuertes a reconstruir esto, sino dice con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Probablemente a todos los que sean movidos con mi espíritu, que, que puedan venir aquí a participar y a reconstruir, ¿cierto? Este lugar, lo van a hacer. Es muy similar, ¿cierto?, a las palabras que utiliza la escritura cuando se habló de edificar el santuario, el Mishkan, el tabernáculo del desierto. Fue hecho, ¿cierto?, por donaciones de aquellos que eran movidos de su corazón a donar. Por así decirlo, que fueron motivados, llevados a donar. Que el Espíritu de Dios, por así decirlo, les dio el aliento y la fuerza para tomar sus cosas, llevarlas hasta allá y donarlas. Y aquí también tienen que haber personas, ¿cierto?, totalmente dispuestas a reconstruir un templo. No se trata de poner a un ejército o poner a los que tienen más fuerza, no, a los que se han llevado, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios a reconstruir. Entonces, nos capacita para reparar escombros, como dice la Escritura, y de muchas generaciones. Nos ayuda, nos capacita para tener las energías de poner manos a la obra, ponernos a reconstruir, a edificar. Entonces, el Espíritu de Dios no solamente se trata de llenarse, por así decirlo, como lo vemos en la Tanaj, por una canción que yo siento el Espíritu, o por un ayuno, o por una oración, etcétera, sino que también nos capacita el Espíritu de Dios para reconstruir, para tomar nuestras manos, nuestros pies, ¿cierto? Y tomar una acción. Y esto fue lo que le dijo a Zorobabel el Eterno a través de Zacarías. No lo vas a hacer con los que tengan fuerza, con un ejército, no. Con los que tienen mi espíritu. Los que sean movidos, ¿cierto?, a hacer esto. Entonces, eh, cuando uno quiere realmente, imagínense hoy día lo que pasa en Chile, lamentable, ¿cierto? El tema de incendios, mucha gente afectada, hay que reconstruir. La gente tiene que tener un aliento de esperanza, de decir, bueno, voy a salir adelante y voy a poner todo, ¿cierto?, mi esfuerzo físico en reparar, reconstruir. Y esto es también lo que dice la Escritura, que el Eterno otorgaba y capacitaba, ¿cierto?, a su pueblo para que tuvieran esa fortaleza. Así que también se trata de esto el espíritu, movernos, ¿cierto? Incluso en lo físico. En el diseño también, por supuesto, del templo, como lo fue en el Mishkan, etcétera. Como edificar el diseño, cómo hacer esto otro, los talentos que también poseemos. Sin embargo, en la Tanaj, la venida del Espíritu era a menudo algo temporal y selectivo, es decir, no venía sobre todas las personas, sino que en algunas personas específicas y concretas ocurría este fenómeno, de que venía el Espíritu de Dios. Ahora, nuestros profetas anhelaban un día en el futuro donde en la era mesiánica el Espíritu de Dios, su espíritu, su viento fuera derramado sobre
todas, ¿cierto?, las personas, todas las criaturas, todo su pueblo también, y todo el mundo de forma universal, y las personas pudiesen, ¿cierto?, dirigirse hacia Dios, pudiesen comprenderlo a Él, pudiesen hablar las palabras de Dios que también brotaran de sus bocas, así como brotaban de las bocas de los profetas. Como dice en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, yo pondré mi ruaj sobre toda carne, sin distinción. No hay lengua, ni tribu, ni nación, ni cómo tenga cierto su origen, sobre toda carne. Y los hijos van a profetizar, las hijas, los ancianos tendrán sueños, verán sueños, y los jóvenes visiones. Es decir, el Espíritu de Dios será derramado para llenar completamente a las personas que sientan la inspiración de Dios, que sean capaces de ver el diseño de Dios, que sean capaces de hablar las palabras de Dios, como si fueran profetas, que hasta en sus sueños, donde uno también, ¿cierto?, inhala, exhala y respira, y hay aliento de vida, porque por más que perdamos la conciencia como tal, seguimos vivos, y el Espíritu de Dios sigue, por así decirlo, dándonos vida. Y en ese momento, los ancianos, dice, tendrán sueños. Sueños, ¿cierto?, venidos por el Creador, cosas que quiere hablar con ellos. Y los jóvenes tendrán visiones. Y de día, en esa fuerza y fortaleza, ¿cierto?, de los jóvenes tendrán visiones. También, cuando se muevan, ¿cierto? Entonces, esta es la promesa de una, por así decirlo, una democratización, una extensión hacia todos del Espíritu de Dios. Una era en la que la presencia íntima y el poder de Dios no estarían solamente limitados a algunos pocos escogidos, sino que sería parte de la herencia de todo su pueblo. Esta es la promesa del derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. ¿Cómo se cumple esto en Yeshua? Esta promesa de la venida del Espíritu. Bueno, la venida de nuestro Mesías Yeshua dice la Escritura, y sabemos que estaría saturada, por así decirlo, de la obra del Ruach HaKodesh. La vida del Mesías estaría completamente llena y saturada del Espíritu de Dios. De hecho, fue tan así, ¿cierto? Era tan la creencia de que una persona sería tan movida por el Espíritu de Dios, que incluso sería concebido por el Espíritu de Dios. Es decir, desde el momento, ¿cierto?, de la concepción, el Ruach, Elohim, este aliento que da vida, en el momento, por así decirlo, que ellos entendían, donde ocurría el milagro de la vida y comenzaba la vida, porque la vida comenzaba dentro del vientre de una mujer, ¿cierto?, de una madre. Entonces ahí comenzaba la vida. Incluso desde el momento inicial, cuando una persona pudiese comenzar a vivir, sería gestado desde las profundidades del Espíritu de Dios. Y así dice el libro de Lucas 1:35. A veces no nos tenemos que complicar demasiado, ¿cierto?, en profundas explicaciones de concepción, o cómo fue aquí y allá, porque de lo que se trata ahí, que está hablando, ¿cierto?, es que fue concebido por el Espíritu de Dios, que es lo que se creía que traía la vida, porque así llegó la vida a este mundo, a través del Espíritu de Dios, según dice Bereshit. Él trajo la vida, ¿cierto?, a este planeta que estaba desordenado y vacío. Y Él trae la vida, ¿cierto?, que viene a este mundo a través del vientre de una madre. Y allí es donde ocurre el milagro, ¿cierto?, de la creación y de la vida. Y ahí es donde el Espíritu ya estaba gestando a esta persona. Incluso desde ahí. O sea, si una persona a lo largo de su vida puede adquirir el Ruach HaKodesh o vivir en base a él, se decía que el Mesías vendría desde el inicio completamente lleno y concebido desde el Ruach HaKodesh. También él fue ungido, ¿cierto?, por el Ruach en su inmersión, en su Tevilá, cuando él bajó a las aguas, ¿cierto?, en ese bautismo, en el Jardín, en el río Jordán. También se dice que él fue guiado por el Espíritu al desierto,
O sea, lo guiaba, lo llevaba. Realizó milagros por el poder del Espíritu. Y fue a través del Espíritu eterno de Dios que se ofreció a sí mismo como sacrificio, dice el libro de Hebreos 9:14. Es decir, toda la vida y la obra y cómo actuó el Mesías fue llevado por el Espíritu de Dios. Lo que veo de él, lo que oigo de él, eso hago. Yeshua entonces no solamente vivió en la plenitud del Espíritu, sino que prometió que este mismo Espíritu sería el regalo que él iba a enviar a sus talmidim, a sus discípulos, después de él partir. Y él le llamó con un nombre especial y particular. Él le llamó al Ruach Elohim, o al Ruach HaKodesh, le llamó Menahem, el consolador, o el ayudador. Llamó así el Menahem, el consolador o el ayudador. El que está ahí, al lado nuestro, siempre ahí, como un buen compañero. Y dice, yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador. O sea, yo he estado con ustedes, los he consolado, les he traído palabra de Dios, los he sanado, les he traído eternidad aquí, en medio de ustedes, les he acercado el reino. He estado aquí consolando, ¿cierto? También su aflicción contra este imperio de Roma o sus aflicciones en este mundo y los he ayudado. Bueno, yo me iré al Padre y vendrá otro consolador, alguien que también estará junto con ustedes, los acompañará en todo momento, cuando estén pasando, sufriendo adversidad o en la alegría, y estará con vosotros para siempre, dice, el Espíritu de verdad, y Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 16 y 17. Entonces, esta promesa se cumplió de manera grandiosa, ¿cierto? En el día de Shavuot, o en el día del Pentecostés, llamado así, el día 50. Esta misma festividad celebra, según nos cuenta, ¿cierto?, la tradición, hace mucho celebrada, que fue en esos días entregada la Torá en el monte Sinaí. Así como la Torá fue dada a Israel con fuego y con gran poder y gran estruendo, ¿cierto? En el monte Sinaí, el Espíritu de Dios también fue derramado sobre los primeros discípulos, dice con lenguas de fuego y un sonido de un viento recio. O sea, eso es como lo que aparece en el monte Sinaí, un estruendo, un viento. Vino, ¿cierto? Y cayó sobre ellos. El Ruach los llenó, ¿cierto? En un momento los envolvió el viento, el Espíritu de Dios. Como si tuviera alas, ¿cierto? Y sobrevolara en medio de ellos. Dice que los llenó en ese momento y se asió a sus vidas, ¿cierto? A cada uno de ellos. Y fue con fuego y poder, en el sentido que ellos vieron también y recibieron lenguas de fuego. Se dice que fueron bautizados también, ¿cierto? Por el Espíritu de Dios. Y fueron, por así decirlo, consumidas sus lenguas. Y solamente podría brotar de ellos palabra de Dios, profética, en su propia lengua, de donde venían, ¿cierto?, de todos los lugares de los alrededores a celebrar esta fiesta de peregrinación. Entonces la promesa que había hecho Joel se hizo realidad. El Ruach HaKodesh había venido no sobre un profeta, sobre un rey, sobre un juez, sobre alguien especial, sino sobre cada creyente en ese momento. De hecho, creían que estaban emborrachados, ¿cierto? Llenos de licor, a plena luz del día. Pero no, estaban llenos, ¿cierto?, del Espíritu de Dios. Y los llenaba y brotaban palabras de Dios siempre, en todo momento de sus lenguas. Entonces, el Ruach HaKodesh venía a morar dentro de los creyentes, después de la partida del Maestro, tal como él lo dijo, sellándolo como una propiedad de Dios. Yo soy el que mueve esto. Esto es como cuando uno le pone una pila, ¿cierto?, a un objeto a control remoto. ¿Qué está haciendo con esto? Le está, en el fondo, marcando que esta es la fuente con la cual se mueve este cuerpo. Por eso se dice, ¿cierto? Y se habla de que en el principio, cuando Dios creó al hombre, dice, insufló aliento de vida y lo hizo un alma parlante, dicen en algunas traducciones. Le hizo un alma, los creó, la puso ahí en el cuerpo y le dio la capacidad de hablar. Y no se puede hablar sin aire, ¿cierto? Sin un viento.
que cruza nuestras cuerdas vocales y aparte todo el sistema que tenemos de respiración. Bueno, en el fondo ahora respiramos con su espíritu. Por lo tanto, debiésemos entender que cada paso que damos, cada vez que nos movemos, como Él está en nosotros, debería guiarnos Él. Puede guiarnos Él, está en nosotros, en nuestra decisión, nos acompaña. Así como el Mesías estaba junto a nuestro lado, ahora está el Consolador, el Menahem, el Ruach Elohim. Y Él está no solamente haciéndonos saber que somos propiedad de Él, sino también escribiendo, como dice el profeta Jeremías, su Torah en nuestro corazón. Está haciendo una obra en nosotros, como lo dijo Jeremías. Y esta es la obra del Ruach HaKodesh en la vida de un talmid, de un discípulo, o de una talmidá, ¿cierto? Una discípula. Es imposible vivir una vida, por así decirlo, mesiánica, sin la presencia y el poder del Ruach HaKodesh. Su obra en nosotros tiene tal grado de injerencia y que abarca tantas cantidades, ¿cierto?, de facetas que tenemos en nuestra vida, que llega a ser esencial. ¿Qué es lo que hace en nosotros el Espíritu de Dios? Nos da nueva vida, ya que es el Ruach HaKodesh lo que nos provoca ese nuevo nacimiento. Es decir, Él nos va transformando desde nuestro interior. Porque volver a nacer, más allá de volver al vientre de nuestra madre, ¿cierto? Era volver, ¿cierto?, a tener una nueva concepción, una nueva vida en Él. Tener, ¿cierto?, ser totalmente renovado. ¿Y qué es lo que nos va transformando en este camino? O lo que parte esta obra, el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, nos da nueva vida, así como también dio la nueva vida del Mesías. Nos guía a la verdad, como prometió Yeshua, el Espíritu, nuestro Maestro, nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y nos va a iluminar y guiar para que nuestras decisiones diarias en nuestra vida normal, no solamente en el Shabbat, no solamente en comunidad, sino que en nuestra vida diaria podamos tomar buenas decisiones. El Ruach HaKodesh también nos capacita para el testimonio, es decir, es la promesa final de Yeshua antes de ascender. Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos. Es decir, el testimonio de Yeshua en la tierra es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y cómo habla y se manifiesta el Espíritu de Dios en nosotros? Cuando hablamos, cuando decimos sus palabras, se transforma en espíritu de profecía. Porque este viento, este aliento de Dios nos habla, nos lleva a hablar las palabras de Dios. Y esto es ser testigo de su obra. Porque al confesar lo que Él hizo, al hablar sus palabras, enseñar lo que Él nos enseñó, somos testigos de Él. Y profesamos que fuimos testigos de Él y hemos recibido esto y esto entregamos. Entonces no podemos ser testigos efectivos con nuestras propias fuerzas, sino que su poder obrando en nosotros. ¿Y por qué? Nosotros estando tan lejos, ¿cierto?, 2000 años de esta obra, y no vimos ni conocimos a Yeshua de Nazaret, ¿por qué creímos en esto? Por el testimonio del Espíritu de Dios en nosotros. Hemos creído, ¿cierto?, en Él. Nos confirma el testimonio. Porque si no, bueno, alguien podría poner en duda todo lo que hizo Yeshua de Nazaret y decir, bueno, no es el Mesías. Y ya. ¿Ok? Pero esto, el Espíritu de Dios es lo que nos da el testimonio también. Produce un fruto espiritual. Trabaja para transformar nuestro carácter en la imagen del Mesías. O sea, si el Mesías se llenó del Espíritu de Dios desde que nació, por lo tanto también, ¿cierto?, nos da a nosotros esta capacidad de poder llenarnos, ¿cierto?, y poder ser transformados hasta llegar a una imagen del Mesías. Rav Shaul describió este carácter, ¿cierto?, como el fruto del Espíritu. O sea, los frutos del Espíritu, los frutos de este viento, los frutos de esta capacidad de Dios que nos da, nos va transformando, como lo hizo con el Mesías, para que hiciera toda buena obra y supiera conducirse bajo la dirección de Dios. Y esto produjo mucho fruto, y así produce fruto también en nuestra vida.
esta capacidad de Dios que nos va transformando. Nos da frutos del Espíritu tales como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, etcétera. Va trabajando en nuestra vida. Es decir, él produce un fruto, este Espíritu de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, es fructífero. Planta una semilla en nosotros. La hace germinar, brotar. Dios dice que finalmente Él que da el crecimiento. Uno riega, otro siembra. El Espíritu es como eso, como una semilla que cae en nosotros y que empieza a emerger, a nacer. Y es Dios también, nos va alimentando la fe. La fe, ¿cierto?, es lo que va dando este crecimiento. Podemos decir que es como los nutrientes, ¿cierto?, de esta semilla. Y el escuchar la fe, ¿cierto?, y la palabra de Dios nos va nutriendo, 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 hasta que esta semilla va creciendo y brota y sale un árbol y puede dar fruto. Y este fruto es producto del Espíritu de Dios también, en nuestra vida. Y ya cuando hay fruto podemos disfrutar realmente, ¿cierto? Como lo dice la palabra, disfrutar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando tenemos este fruto, que tenemos amor en nuestra vida, que realmente hay gozo, estamos siempre contentos con la obra que Él ha hecho en nosotros y no disconformes todo el tiempo. Cuando tenemos paz, sentimos paz de su obra en nuestra vida, no importa el momento en el que estemos. Cuando hay paciencia de Dios, cuando esperamos su respuesta, cuando, aunque Él tarde, aunque suframos cosas, hay paciencia y esperamos en Él, etcétera. Fe, mansedumbre, templanza, todos esos frutos del Espíritu. Nos da también el Ruach HaKodesh en nuestra vida los dones para el servicio. Es decir, el Espíritu distribuye dones espirituales, ¿cierto? Que nos van nutriendo y nos van ayudando, ¿cierto?, a desenvolvernos en esta vida como creyentes, embajadores, representantes de Dios y sobre todo para edificar la Kehilá, la comunidad de fe. Distribuye dones espirituales. Así se le llama, dones espirituales, que vienen del Espíritu, ¿cierto? Del Ruach. Son dones, talentos a cada uno. Yo soy movido, soy llevado a hacer esto y esto otro. Bueno, hay gente que ocupa el aliento de vida que tiene para hacer una actividad u otra. Unos pintan, otros escriben, otros usan su capacidad cerebral y elaboran cosas, etcétera. Pero todos usamos nuestra respiración, por así decirlo. Entonces, nos ayuda a tener la fuerza y la capacidad, como lo es el aire que nos da esta capacidad aeróbica, ¿cierto?, de desenvolvernos. Entonces, nos da dones espirituales también, que también ayudan a edificar la comunidad. No solamente cosas físicas, sino que también cosas que vienen del espíritu. Porque lo que nace del espíritu vuelve allá y trae cosas del espíritu. Por eso es necesario que nazcamos del espíritu, porque el producto, digamos, el fruto del Espíritu de Dios es esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todo el carácter de Dios. Entonces, cuando nace una semilla, por así decirlo, en los cielos, produce todo esto. Fruto, eternidad. Pero cuando nace un fruto aquí está destinado a morir en este mundo. Entonces, nos distribuye dones, ¿cierto? Nacidos del Espíritu, nacidos de esa, digamos, que viene desde los cielos, por así decirlo, desde la presencia de Dios, que produce buen fruto. Todo lo que viene de allá produce buen fruto. Entonces, lo que es nacido del Espíritu en nosotros es para glorificar a Dios y para contribuir a edificar también a su quejilá, a su congregación. También nos consuela y nos da confianza. Es decir, el Menahem, el Consolador, nos conforta en medio de nuestras aflicciones y también nos da la seguridad interna de que somos hijos de Dios. No estoy solo. Ya no estoy huérfano. Como dice la Escritura, ya no soy huérfano, ¿cierto? No somos extranjeros ni advenedizos, sino que el Espíritu de Dios es también lo que nos da, es el espíritu de adopción, que nos hace sentir que somos hijos de Dios.
que nos dice, yo soy su hijo. Estoy aquí, en medio de todo este mundo, en medio de esta familia, en medio de aquí y allá, pero soy su hijo. Y tengo esa seguridad. Entonces, el Menahem, el Espíritu de Dios, nos da esta confianza. Soy su hijo. Él es mi padre. Él me escucha. Yo vengo a Él y Él oye mi voz. Él me conforta. Él me da confianza. Entonces, nos ayuda a realmente saber cuál es nuestra posición. Talmidim, el Ruach HaKodesh, no es una doctrina abstracta que debamos entender. ¿Ok? Tenemos que entender que es Dios mismo, por así decirlo, su persona, actuando, ¿cierto? Es dándonos la fortaleza, la capacidad de movernos, para, porque Él se quiere relacionar con nosotros. Por lo tanto, si decimos, ¿cierto?, que Dios quiere estar en nosotros, morar en nuestros corazones con su espíritu, es porque Él quiere que seamos llevados a mover nuestra vida, nuestro cuerpo, quiénes somos, la forma en que nos desenvolvemos en este mundo. Quiere estar con nosotros así como estuvo con Yeshua, su Hijo unigénito. Quiere relacionarse con nosotros, que lo consideremos a Él en nuestras decisiones, en lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, todo el tiempo. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo estamos con Él? Bueno, su Espíritu está en nosotros. Cada vez que tomamos decisiones sabiendo que su Espíritu está en nosotros, que nos trae a memoria, ¿cierto? Y nos da la fortaleza para hacer muchas veces cosas que no creemos ser capaces de hacer. Oye, pero ¿cómo yo hablé esas palabras? ¿Pero cómo fui capaz de hacer esto y esto otro? Bueno, su Espíritu nos movió a esto, nos dio la capacidad, la fuerza, el aliento de vida para hacerlo. ¿Y Dios cómo quiere relacionarse con nosotros? Aparecerse en nuestro cuarto de la nada, una visión esplendorosa y ahí conocemos a Dios. ¿O en realidad quiere que lo llevemos a Él en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, en todos nuestros pensamientos? Y que en realidad andemos delante de Él con su Espíritu. Nuestra vida es un llamado, nuestra vida de discípulo, creyente, a andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es hacer las obras de Dios. Las obras que Dios quiere hacer en este mundo. Si Dios quiere que un día nosotros ayudemos a alguien que está necesitado, Dios no va a venir, por así decirlo, y va a aparecer en medio de una persona que necesita y la va a ayudar y le va a dar un pan ahí en su boca. Porque Él está, por así decirlo, en otra dimensión. Pero su espíritu, ¿qué quiere? Que nosotros seamos capacitados para que si vemos a un necesitado, a un pobre, una viuda, un huérfano, alguien desnudo que no tiene que comer, y todo lo que dijo Yeshua también, ¿cierto? Cuando dijo voy a separar cabritos y ovejas. Bueno, cuando realmente seamos capacitados por Dios y sentamos que tenemos el deber de hacer las obras de Él, porque Él está en nosotros y Él quiere ayudar al que necesita. Si es Dios quien consuela al que está desconsolado, quien da pan al pobre, quien ayuda al necesitado, ¿cómo lo hace? Nosotros decimos en la amidad, ¿cierto? En las 18 bendiciones. Es Él el que sostiene al caído, sana al enfermo, sostiene libera al oprimido. Pero ¿quién tiene que hacer eso? ¿Lo hace Dios? No, es Dios obrando en nosotros, tomando acción para que eso ocurra. Por eso, como dijimos, es más grande, ¿cierto? Antes que dedicarnos solo, por así decirlo, a buscar la presencia de Dios, ayudar a un necesitado que está sufriendo y padeciendo, porque Dios quiere ayudar al necesitado. Y nosotros somos el instrumento de Dios para hacerlo. Somos su instrumento. Y Él nos capacita con su ruaj para poder hacer las obras de Dios. Y ser capacitado para toda buena obra. Esto es ser un discípulo de Yeshua. Estar capacitado para hacer toda buena obra de Dios. Dios está en nosotros. No tenemos que esperar que Dios haga algo. Dios está en nosotros, nosotros tenemos que ser movidos a hacer algo. Por eso dice, no es este el ayuno que yo escogí. Más que se estén ahí lloriqueando, rasgando vestiduras, teniendo una cara defectuosa, ¿cierto? Compleja, llena de cenizas su cuerpo, no. Es que en realidad partas tu pan con el pobre, ayudes al necesitado.
estés ahí para el que te necesita realmente. Entonces, dice, nacerá tu luz y será vista, ¿cierto? Como el alba, como el amanecer. Dice, ahí nacerá tu luz, cuando realmente entiendas que no es que Dios te esté llamando a ayunar porque simplemente quiere que tú creas más en Dios y lo sientas más fuerte en tu vida. En realidad Dios te está llamando a cambiar, a que su espíritu haga un cambio en tu vida para que tú seas cada vez más capaz de ver hacia el lado, ver a tu hermano el afligido y hacer las obras de Dios que Él quiere hacer. Dios no se va a manifestar en este mundo como tal y va a ayudar a todas las personas. Él quiere que nosotros lo hagamos, que entendamos que somos nosotros. Por eso el gran pecado de Israel, ¿cierto? Siempre fue abandonar a la viuda, al huérfano, al pobre, al necesitado y no tenderle la mano. Por eso el pecado de Sodoma y Gomorra fue ese. Cerrar su mano al pobre, dice el profeta Jeremías. Claro, mientras ellos se daban festines, si venía alguien necesitado de afuera, que necesitara hospitalidad, lo rechazaban, lo apedreaban o lo intentaban matar. Solo se ayudaban entre ellos. Con un egoísmo increíble. Fueron destruidos. Entonces, el Espíritu de Dios es todo lo contrario. Quiere que nosotros hagamos las obras de Dios. Por eso el Espíritu de Dios está aquí. Entonces uno a veces dice, oh, Espíritu de Dios, haz tu obra. Pero, hermano, si a veces es más fácil de lo que tengo yo, voy y se lo doy al que necesita. Porque sé que lo necesita y esa es la obra de Dios. Y eso es más grande que dedicarnos quizá solo a buscar su presencia. Porque estamos haciendo su voluntad. No es que esté malo buscar su presencia. Dice los sabios también que es más grande una acción en este mundo, una buena acción en este mundo, que toda la vida del mundo venidero. Porque la recompensa que hay por hacer las obras de Dios en este mundo va a durar para toda la eternidad. Pero en la eternidad vamos a hacer todo en la voluntad de Dios. Sí, amén, Baruch Hashem, en cuerpos transformados. ¿Y qué recompensa va a tener eso? El que haremos su obra y estaremos cerca de Él. ¿Ok? Pero ¿cuándo se agranda la recompensa? Aquí, en este mundo. Porque hoy día tomar una acción, ¿cierto? Que nos ayude a compartir con el que necesita, a sufrir con el que sufre, a llorar con el que llora, a visitar al enfermo, al que está encarcelado, al que está padeciendo. Hoy día esa acción tiene una gran recompensa en el mundo venidero. Mucho mayor que si la hiciéramos en el mundo venidero. Por eso es más grande ser llevado, ¿cierto?, a hacer una acción del Espíritu de Dios en este mundo que en realidad simplemente buscar la voluntad de Dios como sería en el mundo venidero. Que está bien, ¿cierto? Que nosotros nos conectemos con Él, por supuesto que está bien. Pero es más grande esa acción en este mundo, porque muestra que Dios está en medio nuestro. Por eso es hipócrita decir amar a Dios que no vemos, pero a tu prójimo que ves, dice Yeshua, lo aborrece. Pero ¿cómo eso no es un fruto del Espíritu? Dices amar a Dios y odiar al mundo. Pero ¿cómo si Dios tanto amó al mundo, Dios que envió a su Hijo unigénito? No para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado. ¿Por qué vino a hacer tantas buenas obras el Mesías? Para salvar al mundo, para compartir con ellos. ¿Por qué instó tanto Yeshua a que la gente dejara muchas veces sus cosas y se dedicara a hacer estas acciones de Dios? Porque traían mejor recompensa. El reino de Dios y su justicia. ¿Por qué instó al joven rico, si quería todavía ser mejor y mayor en el reino, vender todas sus cosas y sus posesiones y dárselas a los pobres? Porque esto tiene mayor recompensa en el mundo venidero. Hacer las obras de Dios y ayudar al que necesita. Entonces, si nos damos cuenta que a qué es lo que nos lleva el Espíritu de Dios, estando en nuestra vida, es que fuéramos nosotros como Él. Él en nosotros, nosotros como Él, y que su voluntad sea hecha en nuestra vida para hacer su voluntad en este mundo como Él la quiere hacer, que es salvar al mundo, que es ayudarlo. No siempre se trata esto de convertir a la gente a mis propias ideas, no, es ayudar al mundo, como lo hizo el Mesías, ¿cierto? Que nos salvó y nos sacó de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestra mentira en la que estábamos sumidos y nos trajo a su completa verdad.
y nos hizo libres. Y hoy día sabemos que en realidad estábamos equivocados, pensábamos de forma errónea, hacíamos malas acciones, y ahora sé lo que es bueno. Y lo bueno es probar a Dios. ¿En qué? En hacer su obra. Y ciertamente Él nos va a recompensar. Entonces, esta no es, el Ruach HaKodesh no es una doctrina abstracta, como les decía, solamente de buscarlo en oración. Está bien, en profundizar en él, pero solo buscarlo en una oración, en un cántico, sino que es Dios actuando en nuestra vida. Y nosotros andar en el Espíritu es estar constantemente en sintonía con Dios y dependiendo de Él, hablando sus palabras, etcétera. Y que Él nos traiga a nuestra memoria y nuestra vida sus palabras y las del Mesías. Esto requiere absolutamente en nosotros sensibilidad y obediencia. Muchas veces nuestros padres nos dicen algo, o en nuestro trabajo, donde sea, alguien nos pide algo, inmediatamente hay un desenfreno en nuestra vida para no hacerle caso a esa persona. Alguien nos pide ayuda y hay una insensibilidad increíble y no estoy ni ahí con ayudar a esta persona. Para poder hacer y estar en sintonía con Dios tiene que haber mucha sensibilidad en nuestra vida. ¿Cómo voy a padecer con el que padece si no me interesa el que padece? ¿Cómo voy a sufrir? ¿Cómo me voy a doler con el que se duele? Que a eso nos lleva el Espíritu. Gozarnos con el que se goza. Si no soy sensible con mi prójimo. Y si no quiero obedecer la voz de Dios y hacer su buena obra. Y me resisto siempre y todo el tiempo. ¿Cómo puedo decir que Dios está obrando en mi vida? Por eso es que lo que más le dijo el Eterno al pueblo de Israel, Shema Israel, Bejayaki, Tishmeon, y todo el tiempo le dijo que sucederá que por haber oído o obedecido mis palabras. Y cuando tú oigas mi voz y me escuches y atiendas mi mandamiento y hagas lo que yo te digo, y hagas mi voluntad, y hagas en esto mi voluntad y en esto, y oigas y te llenas de esto, pues yo te voy a dar todos los frutos y todos los frutos del campo y de mi espíritu a tu vida. Y te voy a hacer muy próspero. ¿Cuándo? Cuando nos llenemos de obediencia también y de sensibilidad. No cerrar tu mano al pobre, a tu prójimo, a tu hermano, lo que sea. ¿Cierto? Entonces, todo esto nos da la sensibilidad, los mandamientos nos dan este cerco, esta sensibilidad, para que el Espíritu de Dios pueda venir a nuestra vida. Por eso, estar contradiciendo las Escrituras, diciendo que en realidad el Espíritu de Dios nos lleva a remover la Torá, los profetas o lo que sea, no tiene sentido, si nos lleva a hacer su completa verdad y justicia, su palabra. Tenemos que aprender a escuchar esa voz suave, ese viento, que nunca va a contradecir las escrituras. Si un día te está diciendo, ayúdalo, 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 la escritura lo dice, ayúdalo. Está ahí un mandamiento, hazlo. Tenemos que evitar también apagar esta influencia de Dios en nuestra vida a través de el pecado o la indiferencia. Entonces el pecado nos aleja de oír su voz, de escuchar eso, porque hacemos solo nuestra voluntad. Y también nos provoca la indiferencia a atender su voz, a ser desobediente, no nos lleva tampoco a hacer su voluntad. Y apaga el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que pedirle a nosotros activamente que día tras día Él nos llene de nuevo, nos guíe y nos use para sus propósitos. Estar siempre dispuesto cada día a hacer su voluntad. La promesa de Zacarías sigue siendo una gran esperanza. No es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, que es limitado, sino por su espíritu. Nos dará la capacidad para hacer todo lo que Él está pensando y planificando hacer. Tenemos que abrir nuestro corazón para que, para que pueda ser movido el Ruach HaKodesh en Él, se pueda mover. Abrirle nuestro corazón a Dios. Permitirnos que Él nos consuele. A veces no nos dejamos consolar. Queremos seguir sufriendo, resistiéndonos, pero Él nos quiere consolar. No queremos aprender, no quiero cambiar, yo jamás voy a cambiar. Él nos quiere enseñar, nos quiere ayudar. No, es que no soy capaz de hacer esto, no soy suficiente, nunca voy a entender. El Espíritu de Dios nos quiere capacitar. No, es que en realidad es muy difícil que llegue a cambiar esta forma, yo nací así, en mi entorno, aquí y allá. Nos quiere transformar.
sea, creemos que Dios nos va a transformar a su imagen gloriosa, etcétera. Bueno, tenemos que ser transformados. ¿Que vamos a esperar ese momento o vamos a vivirlo hoy que está su espíritu en nuestra vida? ¿Vamos a desaprovecharlo? Si lo desaprovechamos hoy, ¿qué nos hace pensar que en realidad lo estamos anhelando el día de mañana? Ser transformados. Si hoy día no queremos serlo. Entonces, solo viviendo en su poder es que podremos ser verdaderamente discípulos de nuestro Mesías y capaces de transitar este camino y este andar en el Espíritu. Que el Eterno les bendiga a todos y que Él nos ayude, nos capacite, nos fortalezca y nos llene de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, cada uno de nosotros, para que realmente podamos tomar, afirmarnos, ¿cierto? En el Espíritu y Él se afirme en nosotros como una armadura fija, ¿cierto? En nuestra vida y nos ayuda a caminar en todo lugar que andemos, sea como una armadura y esté con nosotros, como lo dice el libro de Efesios, ¿no? Así que Él nos dé siempre esa visión de que Él nos esté acompañando, así como acompañó el Mesías a sus discípulos, Israel. Que sea el Ruach HaKodesh que nos acompañe, nos dé toda la fortaleza, porque no es por nuestra fuerza, por nuestro poder, sino por su espíritu. Shalom.